Y el título que le pusimos esta mañana es: Hijo mío, regresa a mi presencia. Hijo mío, regresa a mi presencia. Ese es un mensaje de Dios para ti y para mí. Hoy, hijo mío. ¿Cuántos son hijos? ¿Cuántos son hijos? Pues a ti que eres hijo, Dios te dice: hijo mío, regresa a mi presencia. Y Dios no está hablando de irnos con Él. Él no está hablando de que agarremos una soga y ya tú sabes. Él está hablando de volver a que nuestras rodillas toquen el suelo. Hijo mío, regresa a mi presencia. Aleluya. Señor, estamos delante de ti esta mañana. Nada somos sin ti. Nada podemos hacer sin ti. Apartados de ti, nada podemos hacer. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos. Te necesitamos esta mañana. Muévete tú. Despierta nuestro espíritu para que te busque, para que te adore, para que esté en intimidad contigo. Despierta nuestro espíritu, Señor. Despiértanos al precio que sea, pero despiértanos, Señor, para que nuestro primer amor vuelva a despertar y volvamos a estar pegado a tu pecho cada día. Ayúdame a exponer tu palabra. Ayúdame, Señor. No soy digno de estar parado aquí esta mañana, pero por tu sangre, Jesús, por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, tu santidad me llena, tu santidad me cubre y me haces digno de predicar tu palabra. Habla tú a tu pueblo, que no sean mis pensamientos ni mis palabras, sino que seas tú, Espíritu Santo de Dios, dirigiendo mi espíritu para que se alinee a lo que tu espíritu quiere y salgamos de aquí renovados, restaurados y avivados, listos para conquistar nuestras batallas desde la oración. Gracias damos a ti. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. ¿Cuántos bendicen su nombre? Aleluya. Como les decía el domingo pasado, comenzamos a hablar acerca de la oración. Y es un tema sumamente importante en la vida del cristiano. No se concibe un cristiano que no ore. No es posible que un cristiano que no ore se mantenga en pie. No es posible que un cristiano que no ore tenga victoria. No es posible que un cristiano que no ore reciba bendición de Dios. Y tú puedes decir: tengo muchas cosas. El diablo también da cosas. No te preocupes por eso. El diablo da riquezas, da oro, da plata. Cuando el diablo llevó a Cristo, le dijo: te voy a dar todas las riquezas, porque a mí se me ha sido dada. Se me ha sido dada. Así que no condiciones tus bendiciones, es decir, no condiciones que Dios está contigo por las bendiciones que tengas o por las riquezas que tengas. Podemos ser el más pobre del planeta y ser el más bendecido. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? En una ocasión le dijeron a Cristo: te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y Cristo le dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Tú sabes lo que le está diciendo? Prepárate. No me estés siguiendo por panes y peces, que en este camino hay que cargar una cruz. Y a veces
esa cruz implica que no hay money, no hay comi, hay tristeza, dolor, angustia, pero solamente un cristiano que esté firme en la oración puede vencer todo lo que venga a su vida. Aleluya. Hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Y quiero tomar algunos puntos que hablamos el domingo pasado, porque el Espíritu me dijo, refresca algunos de estos puntos que hablaste. En primer lugar, hablamos de la importancia de la oración. No es una opción para el cristiano orar. No es una opción. No es la única opción que tenemos. Es lo único que podemos hacer para mantenernos en pie. No existe otra cosa. Tú puedes leer la Biblia toda la vida. Tú puedes venir a la iglesia toda la vida. Tú puedes servir a Dios toda la vida. Tú puedes ayunar toda la vida. Pero si tu espíritu no está en oración, en comunión y en intimidad con Dios, nada de lo que hagas cobrará efecto. Yo lo platicaba con mi suegra esta semana. ¿Cuántas personas no hay en el mundo que ayunan? Los brujos ayunan. Los brujos ayunan y oran y claman a su Dios y leen la Biblia y no pasa nada. Pero por eso es tan importante dar una correcta oración a Dios. Yo les decía en 2 tiempos de adoración atrás, que los brujos ayunan específicamente muchas veces para que usted y yo no oremos. Y usted dice, esa oración no tiene poder. Está bien, esa es su opinión. Pero veamos cómo está su vida de oración. Veamos cuánto usted está orando, cuánto yo estoy orando. Y le diré si tiene poder esa oración o no. ¿Cómo está la oración de la iglesia hoy? La iglesia no quiere orar. La iglesia tiene tiempo para ir al súper. Tiene tiempo para viajar. Tiene tiempo para convivios. Tiene tiempo para estar con amigos. Yo sé que a muchos no les va a gustar este tema. Yo lo sé. Y van a dormirse y van a querer irse. Y van a decir que termine ya. Pero eso no es mi problema. Yo no le vine a hablar a todo el mundo. Dios no vino a hablarle hoy aquí a todo el mundo. Dios le vino a hablar a aquellos que van a despertar su espíritu y van a reconocer que están mal donde están. Y van a decirle, Señor, me vuelvo a ti. Y les decía que estos brujos ayunan y oran y se cortan su sangre sobre un bloque de hielo, para que cuando este bloque de hielo se derrita, así como se desvanece la sangre sobre el agua. ¿Cuánto han visto la sangre cuando cae en el agua? Así que se va desvaneciendo. Así se desvanezca la vida de oración de la iglesia. Y eso lo hacen todos los meses. Es importante la oración. El mismo Dios encarnado oró y les decía a la gente, yo sé que ustedes tienen necesidad, enfermedad, pero yo necesito orar. Y se daba la vuelta y se iba al monte a orar. El mismo Dios en quien no hubo pecado. Imagínense nosotros que estamos bajo una naturaleza pecaminosa, donde lo que queremos hacer no lo hacemos. Y lo que hacemos no es lo que queremos hacer. ¿Cuánto necesitamos la oración? Porque es la oración la que fortalece. Es la oración la que afirma. Es la oración la que levanta. Cristo dijo, orad para que no caigáis en tentación. Ay, como caigo, Señor, no me puedo contener. Ora.
ora para que no caigas en tentación. No es que si oras no vas a sufrir la tentación. Lo que pasa es que cuando tú oras, tu espíritu crece y tu carne mengua. Y por lo tanto, cuando la carne quiere tentarte, tu espíritu está firme y no caes. La carne es como tú y como yo. Si no comemos, ¿qué pasa? Tranquilo. Tú dices, no, yo me puedo pasar 2 días sin comer. Tranquilo, que en 1 semana o 2 semanas te mueres. O en 40 días o en 2 meses te vas a morir. Así mismo es el espíritu. El espíritu hay que alimentarlo con palabra, oración, intimidad, vigilia, obediencia, ayuno. Y tu espíritu comienza a crecer, comienza a expandirse, comienza a ser un gigante, comienza a estar fuerte. Y tu carne no puede con ella, no puede con el espíritu. Pero cuando hay un cristiano que no ora, ay, 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 ¿sabe qué está pasando? Está alimentando a su carne. Y se alimenta la carne. Y se alimenta. Y crece la carne. Y la carne se vuelve algo que te domina por completo. Y cuando llega la prueba, Señor, no pude. Es que tu carne está muy alta. Tu espíritu está flojo. Alimenta tu área espiritual. Aliméntala. Y vencerás cualquier tentación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya, no se me duerman. Porque yo le aseguro que el que reciba la palabra que Dios le está dando esta mañana, su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar. Aleluya. En segundo lugar, estuvimos hablando, para ir rapidito, que somos soldados. Estuvo hablando Pablo de que tú y yo somos soldados. Y no solamente que somos soldados, sino que tenemos una armadura. Y en medio de que él está hablando de la armadura, él introduce la oración en medio de la armadura. Él habla la espada del espíritu, el yelmo, los pies, pero en medio de esa armadura mete la oración. La oración es una armadura y un arma espiritual tan fuerte que el hombre que ora, el diablo no se le resiste. La Biblia dice que el infierno, nada de lo que haga el infierno va a permanecer en pie contra el empuje de una iglesia que ora. Y a veces decimos, sí, yo creo la palabra. No basta con creer. Dice la Biblia, los demonios creen más que tú y que yo y que tiemblan. No basta con creer. Hay que empujar en oración. Y cuando tú empujas en oración, el diablo retrocede. Dice la Biblia, resistir al diablo. ¿Cómo lo resistimos? En oración. El diablo, familia, el diablo es más poderoso que tú. El diablo es más fuerte que tú. El diablo tiene más poder que tú. ¿Qué poder tú tienes? ¿Qué poder yo tengo? No tenemos ningún poder, sino lo que se nos ha sido dado, la oración. Pero cuando hay un cristiano que no toma lo que el cielo le dio, que no toma las armas que el cielo le dio, entonces no puede pelear contra el diablo. Dios no le quitó el poder al diablo. ¿O por qué tú crees que el diablo ha vencido durante 6,000 años sobre la tierra? ¿Cuántas personas no se van a diario al infierno? ¿Cuántas personas no están en drogadicción, prostitución, en matazón? ¿En cuántas cosas? ¿Por qué? Porque hay un diablo que no está debajo de nuestros pies, sino que sigue activo. Así Satanás está debajo de mis pies. Bueno, ¿y por qué te pasan tantas cosas? Entonces no está debajo de tus pies. Está debajo de los pies de Cristo. Y Cristo los somete.
Y Cristo le dice, hasta aquí vas a llegar. Pero nosotros, sin ese que está allá arriba, el diablo hace con nosotros lo que quiere. Y hay una guerra y una pelea por tu vida y por mi vida. No te creas que llegaste a la iglesia y todo está bien. El diablo va a pelear para enfriar tu fe, para enfriar tu comunión, para enfriar. ¿Tú sabes para qué? Para que vengas a la iglesia, levantes las manos y creas que todo está bien. Pero tu primer amor murió. Y de eso vamos a hablar hoy. Nos habló de que somos soldados, de que tenemos una armadura y como parte de esta armadura tenemos la oración. Ahora, ¿por qué también es tan importante la oración? Vamos a correr. ¿Por qué también es tan importante la oración? Porque como soldados tenemos un jefe. Les decía que ningún ejército va a la guerra, como se dice, por ir, sin que haya una estructura. Sin que haya alguien que piense, alguien que haya, ¿cómo se dice? Valorizado los pros, los contras, sin alguien que haya examinado el enemigo. Y ese que está arriba, junto con otro grupo, da la orden a los que están debajo, a los soldados. Y los soldados caminan en base de esa orden. Ahora, ¿por qué los soldados caminan en base a esa orden? Porque los soldados saben que el que está por encima de ellos es más inteligente, es más sabio y conoce más al enemigo que ellos mismos. Por lo tanto, hacen bien en confiar en ese que tiene todas las estrategias. Ahora, ¿cómo nosotros podemos comunicarnos con nuestro jefe si nuestro jefe es espiritual? Si no es que le podamos decir a nuestro jefe, siéntate aquí, vamos a conversar tú y yo. A través de la oración. Por eso es que Pablo introduce la oración en medio de la armadura de la guerra. Somos soldados. Estamos en una batalla diaria. Mientras usted duerme, el diablo pelea. Mientras usted está descansando y en bobería muchas veces, y yo también, el diablo está peleando. Y el diablo está diciendo, ¿cómo lo derribo? ¿Cómo lo mato? ¿Cómo acabo con su fe? ¿Cómo acabo con su adoración? ¿Cómo lo hago caer en pecado? Por eso la Biblia dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo viene por una iglesia despierta, no por una iglesia dormida. Cristo viene por una iglesia que ora, que clama, que está en comunión con su jefe. Ahora, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante estar en comunión con nuestro jefe? En primer lugar, porque tú y yo no conocemos las estrategias del diablo. Y ese que está allá arriba, nuestro jefe, lo sabe todo. Lo conoce todo. Y antes que el diablo envíe un ataque contra tu vida, ya Dios lo sabe. Es por eso que muchas veces Dios te despierta en la madrugada y te dice, ora. Y tú no sabes por qué estás orando, pero el Señor te dice, ora, clama. Y tú estás orando ahí en la madrugada. Y es porque en tu oración hay una batalla que se está librando. Una batalla que tú no conoces, pero el Dios del cielo, nuestro jefe, la conoce. Y te dice, ¿quieres tener victoria en esta batalla? Levántate a orar. Levántate a clamar. Y después nos damos cuenta que enfrentamos ciertas batallas. Que si no hubiéramos orado, no tuviéramos la fuerza suficiente para vencerla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque quiero decirle algo, la victoria no se gana en el terreno.
Este está hablando de herejía. No, la victoria se gana de rodillas. Y después que te pares de las rodillas, vas a cosechar la victoria. Por eso es que la Biblia dice, entra, ¿dónde? En lo secreto. Y en ese secreto hay un Dios que habita. Hay un Dios que ve. Hay un Dios con el que vas a hablar, con el que vas a pelear las batallas, vas a deliberar. Y ese Dios, cuando salgas de allí, te recompensará en público. ¿Sabe qué significa eso? Que ya la victoria la obtuviste de rodillas. La victoria Dios te la dio en la intimidad. Y cuando sales de ahí, sales como un gigante, con el respaldo de Dios, a cosechar la victoria. Aleluya. Esto es como plantar un árbol de fruto. ¿Cómo se pelea la batalla? Yo lo siembro y cada día hay que regarlo. Hay que regarlo. Hay que regarlo. Y en algún momento llegan los frutos. Pero mucha gente dice, se come una sandía y dice, ay, llegué y la pagué y me comí la sandía. Llegué y la pagué y me comí, pero nadie sabe el sacrificio que sufrió el campesino para que tú y yo con simplemente 25 pesos comamos sandía. Por eso es que mucha gente, dale tiempo a traducir. Aleluya. Aleluya. Dios está aquí. Hay mucha gente que te critica. Cuando yo era más pequeño, nosotros vivíamos en tremenda pobreza, tremenda necesidad. Bueno, no que sea rico hoy, hoy tengo un poquitico más que lo que te... Pero bueno, yo iba con zapatos rotos a la iglesia, con pantalones rotos, con camisas rotas. Y no que tenía 10 camisas rotas, es que tenía una camisa rota, un par de zapatos rotos y un pantalón roto. Por lo tanto, no tenía opción. Había que ponérselo. Y pasan los años y los años y Dios comienza a bendecir. Te estoy hablando los años, de los años, de los años. No que fue un año y Dios bendijo y ya. Pasaron muchos años y luego que pasan esos años y los que me conocieron en escasez me ven tal vez con una camisa de buena marca y no porque me la compré, sino porque alguien, Dios le puso en el corazón, regálale esa camisa. Mira, regalado. Regalado. Así es Dios. Eso pasa, pero la gente te ve y dice, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo se cree cosa? Me creo cosa, no. Tú no conoces lo que yo sufrí. Tú no conoces los años de mi sufrimiento para que vengas a murmurar de mí ahora. Vemos a los pastores grandes evangelistas en la campaña y toda gloria a Dios, porque si estoy en pie es porque Dios me sostuvo y Dios le plació, quiso, le dio la gana bendecirme. Y punto. Vemos a muchos evangelistas, muchos pastores como Dios lo usa. Pero qué fácil es criticarlo. Dijo esto mal. Pero ni tú ni yo conocemos cuántos días estuvieron de rodillas en su casa clamando, Señor, úsame en esa campaña. Señor, bendice a la vida. Ese mismo pastor que a veces los invitan aquí, antes de venir aquí, Señor, usa mi vida. Oro por la vida de los que van a venir. Transfórmalo, Señor. Pero nos es muy fácil criticar cualquier error que tenga. Nos es muy fácil, pero no vemos el sacrificio que sufrió esa persona para venir a bendecir tu vida y a bendecir mi vida. Así que la oración es un proceso duro. No es fácil. No es fácil orar. Se los decía el domingo pasado. No siempre tenemos fuerzas para orar. No siempre. Si vas a esperar tener fuerzas para orar, nunca lo vas a hacer. Yo a veces tengo que decirle, José Miguel, despierta, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar.
Y José Miguel, como el perezoso, tengo sueño. Tengo sueño. José Miguel, vamos a orar. Vamos a orar. Es la constancia. Es la persistencia. Y eso hace que estemos en comunicación total con nuestro jefe. Nuestro jefe conoce al diablo y sabe las artimañas que él tiene. Y nos dice, quiero que hagas esto. Quiero que hagas esto. No vayas a este lugar hoy. Quédate quieto. Date tranquilo. Dijiste que sí, pero ahora di que no. Di que no. Porque Dios conoce. Él conoce lo que viene. ¿Estamos ahí entendiendo? Aleluya. A través de adoración. Entonces, es en la intimidad donde escuchamos a Dios, donde nuestra vida es dirigida, donde recibimos la victoria para luego en lo físico cosecharla. Es en la intimidad donde somos cambiados y transformados a la imagen de Cristo. Es en la intimidad donde conocemos al Padre. Lo que tú lees en la Biblia se te revela a través de la intimidad. Por eso había una persona en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que estaba leyendo y vino alguien inspirado por el Espíritu y le hizo una pregunta. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Necesitamos la revelación del Espíritu en intimidad para entender lo que la Biblia dice. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oh, aleluya. Es en la intimidad donde somos cambiados y transformados a su imagen. Es en la intimidad donde conocemos al Padre. Jesús abrió el camino. Él nos volvió a unir. Él restauró lo que estaba roto. Él es el camino al Padre. Escuchen, Jesús abrió el camino. Lo que estaba roto entre nosotros y Dios, Cristo lo volvió a unir. Ahora tenemos entrada amplia. Podemos entrar. Pero la manera para entrar es en oración. Tal vez le decimos, no, Cristo ya lo hizo todo. Él abrió el camino. Sí, claro, Cristo lo hizo todo. No hay nada más que tú tengas que hacer. Pero Él dijo, orad sin cesar. Y esa es la manera en la que nosotros entramos al lugar santísimo. Esa es la manera, en oración, en intimidad. Ya el camino está abierto. No necesitamos más sumo sacerdote. Hay uno que está ahí intercediendo. Pero Él te dice, yo estoy aquí. Ahora, para que tú entres, ora. Aleluya. Ora. Y a veces puedes orar cantando. Estás orando, pero lo que está saliendo de ti es un clamor. Y estás fluyendo. Y estás entrando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Hablamos. Espera. Pero es la oración. Es la comunión, es la intimidad, el puente que Él nos dejó para que tú y yo podamos estar en comunicación constante con Él. ¿Dicen amén? Hablamos también, no hemos entrado en el mensaje, Dios que nos dé tiempo. Hablamos también acerca del altar familiar. Dios me dijo, recalca todos estos puntos, vuélvelos a recalcar acerca del altar familiar. Aleluya. De lo importante que es instruir a los niños desde la casa, enseñándoles a orar, enseñándoles las escrituras, gracias, la palabra de Dios, enseñándoles a los niños que tienen un Dios y un Padre que les ama, que desea hablar con ellos y que desea también que le obedezcan. El altar familiar tiene un poder que usted no se imagina. Muchos se preguntarán, ¿qué es el altar familiar? Sencillo. El altar familiar es cuando nos reunimos en la casa, reunimos a nuestra familia, los que vivan bajo nuestro techo, y comenzamos a orar,
a adorar al Señor, a hablar de su palabra, en ese momento se está afirmando el hogar. En ese momento hay protección que está siendo enviada desde el cielo para el hogar. En ese momento hay cadenas que se están rompiendo en el hogar. Hay demonios que están retrocediendo en el hogar. Hay épocas en el hogar de estrés, de pelea, de pleito. El diablo está ahí. Ahí está metido el diablo. Y es en el altar de oración donde se liberan esas batallas. No puede ser posible que un esposo discuta con su esposa todos los días. ¿Usted cree que Dios está agradado con eso? No, el diablo está allí. Lo que pasa es que muchas veces somos ignorantes y decimos, el diablo no me puede tocar. Eso es lo que el diablo quiere hacerte creer, que él no te puede tocar. Y el diablo, problema, discusiones. Él le dice a ella le dice a él, y comienzan las cucharas a volar, los sartenes a volar, comienza la pelea. No, el diablo no me puede tocar. No, ya te tocó. Pero como ignoras que es el diablo, no puedes pelear. Porque si no es el diablo, es Dios. Y es Dios quien está en medio del pleito. El diablo está metido. Y toca que nuestras rodillas toquen el suelo en altar familiar para solucionar el problema. ¡Aleluya! Hay que orar. Yo recuerdo cuando estaba pequeñito, le decía la vez pasada, que desde muy pequeño Dios en la casa, desde que yo tengo uso de razón, mis padres nos ponían a orar. Desde pequeñito, mi mamá se paraba y nos ponía de rodillas a orar, a clamar, y nosotros con sueño, no queremos. A veces mi mamá intensa, Dios mío, agarraba un vaso de agua y mojaba sus dedos y nos hacía así en la cara. Y tú sabes que cuando tú estás durmiendo, tú estás calentico, y cuando cae esa agua fría, me sube y me baja. Me sube y ahí mi mamá comenzaba a leer la Biblia, a orar con nosotros. Y esto hizo que se creara un hábito en nosotros, en nuestra familia, de orar del altar familiar. También recuerdo que cuando yo era pequeño sufría mucho de ataques demoníacos. Estaba pequeñito, sufría muchísimos de ataques demoníacos. Somos cristianos, pero el diablo tiene poder, no se te olvide. Muchos ataques demoníacos. Yo no quería ni que llegara la noche, porque yo sabía que en la noche venían los ataques. Y eso era cada noche, ataques demoníacos. Y hasta en mis sueños sueño con demonios todos los días. Y llegó un tiempo en que yo me senté a hablar con mi papá. Yo no sabía qué pasaba. Imagínate, yo era un niño. Y le dije a mis papás, mira, me está pasando esto. Hace mucho tiempo, papá, no puedo dormir. Sueño todos los días con demonios. Siento que están aquí. Mi papá me dijo, tranquilo, eso lo vamos a solucionar en el altar de oración. Y a partir de ese día, comenzamos a orar por eso. Señor, estos demonios fuera de aquí. En tu nombre, tu ángel acampa alrededor de nosotros. Reprende al diablo. Toda perturbación demoníaca, sácala, Señor. Sácala, Señor. Tuyo es el poder. Tuyo es el poder. Chirrín, chirrán. Huyeron. Más nunca. Porque la oración y el altar familiar rompe las cadenas del diablo en la casa. Hay muchas reacciones que está teniendo tu hijo o tu nieto, que tú dices, pero ¿cómo que un niño está teniendo estas reacciones? Familia, el diablo está trabajando. El diablo no está dormido. El diablo no está tomando café y comiendo taco en el infierno. El diablo está activo, atacando a tu familia, atacando a tus hijos. Y tú tienes que guerrear. Y como cabeza de hogar, como persona madura,
discernir. Esto que está pasando no está bien. Aquí hay perturbación demoníaca. No es que el diablo se meta dentro de ti, simplemente que el diablo perturba. Porque si el espíritu vive en ti, el diablo no puede entrar. Ahora, en la vida de alguien que hay un demonio adentro, ahí el espíritu no está. Pero el diablo puede perturbar a la persona. Lo puede perturbar, sí, y arreciar la lucha. Y ahí el espíritu nos inquieta a orar. Y es en el altar familiar, ahí donde peleamos todas esas batallas. Señor, ayuda a mi hijo. Esta rebeldía que está teniendo mi hijo, Señor, reprende este espíritu de rebeldía. Es un demonio, por si no lo sabías, es un demonio de rebeldía. Me canso de decirle las cosas y no las hace. Me responde, tiene mala actitud. Señor, reprende este espíritu. La Biblia dice, honre a tu padre, honra a tu madre. Y todo lo que va en contra de la Biblia viene de la naturaleza pecaminosa, fruto del pecado. Entonces, tú y yo como padres tenemos que decir, vamos a orar. Y lo sientas, reúnes a tu familia y comienzas a enseñarle. La Biblia dice esto, papi. La Biblia dice esto, mi amor, con mucho amor. La Biblia dice que tienes que respetar a tu madre y a tu padre. La Biblia dice que tienes que obedecer al Señor. La Biblia dice, y eso es información que el Espíritu Santo está metiendo en su mente. Le está metiendo. Y es la información con la que el Espíritu trabaja en él. Estamos atacando la información que el diablo está metiendo en ellos. Esto es una lucha constante. Ahora yo estoy comenzando con mi lucha porque la niña está en la guardería. Y parece que no, son niños chiquitos. Es cuento. Desde ahí que son chiquitos, están recibiendo información. Tal vez no lo entiendan, tal vez no entiendan sus reacciones y para ellos es normal, pero el discernimiento de padre y de cristiano te dice, corrige esa actitud antes que se ponga peor. Hay hijos jóvenes desde que comienzan 9, 10 años que le dicen a los padres, les responden. El padre los regaña y dice, y los padres lo tienen como juego. Pero cuando pasan muchos años, viene el hijo y cachetea a la madre. ¿Por qué? Porque desde pequeño no corrigieron lo que el diablo estaba introduciendo en ellos. Y cuando crecieron, ya no pudieron hacer nada. Porque se arraigó a ellos. Y los culpables fuimos tú y yo, que lo permitimos. Porque Dios orientación nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Orientación nos ha dado. Así que estamos en una batalla, familia. Esto no es juego. Esto no es comer pastel el día del cumpleaños de Lucy. Para que sepan, esto es una batalla en el que son tus hijos. O ya ustedes saben. Peleen la batalla por su familia. No dejen el altar familiar. Háganlo diariamente, que se vuelva una rutina, se vuelva una costumbre en su vida. Llegar a la noche y orar con la familia. No importa si tienen 5, 10, 15 minutos, 20 minutos. Reúnanse, pongan una alabanza, siéntanse, hablen de la palabra. Y así en la mañana. El niño tal vez está pequeño, no entiende. Pero mira, Sofía, así con la edad que tiene, ella no entiende. Pero cuando yo estoy orando o cantando en la casa, ella levanta las manos. Ella sabe qué significa levantar las manos. No lo sabe, pero es información que el Espíritu está ministrando a su mente. Está levantando las manos. Ahora, con el paso del tiempo, a medida que ella crezca, le enseño, mira mi vida, levantar las manos
significa entregar tu vida a Dios, rendir adoración a Dios, rendir exaltación a Dios. Entonces, lo que le enseñaste, es decir, lo que ellos vieron en ti de levantar las manos, más lo que le enseñaste, hacen que fluya entonces una verdadera adoración en él. ¿Cuántos dicen amén? Esto no es psicología. Esto es el mensaje de Dios para salvación de tu familia y de tus nietos. Es este. Entonces seguimos. Santo Dios. Dice la Biblia en Deuteronomio 6:5. Esto es para que ustedes vean que no soy yo quien lo digo. No soy yo. No es el negrito cubano que el pastor dijo, que Dios le dijo que tenía que predicar. Es la Biblia. Dice la Biblia en Deuteronomio 6:5. 6:5 dice: escucha, oh Israel. Le está hablando, ellos son el Israel físico y tú y yo somos el Israel espiritual. Y no, le está hablando tanto a ellos como a nosotros. Y dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus y con todas tus fuerzas. Y escuchen lo que dicen. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán primero sobre tu corazón como padre. Ese es el primer lugar donde tiene que estar sembrada la palabra de Dios. En tu corazón como padre. Es una responsabilidad, sí, pero si quieres un mejor futuro para tu hijo, en Dios, porque a veces nos preocupamos más por el futuro en el mundo que por el futuro en el Dios. A veces invertimos más para que el niño crezca en el mundo, invertimos menos y ponemos excusas para invertir en el niño en el reino de Dios. Y dice la Biblia: estas palabras que yo te mando hoy estarán primeramente sobre tu corazón. En tu corazón estarán. Porque si no, ¿qué vas a enseñar? ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos si la palabra no está en ti? Y dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Escuchen, y diligentemente, esto es otra versión, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Miren la palabra que usa: diligentemente. Ahora, ¿quién es alguien diligente? Alguien que persiste, alguien que está alerta, alguien que su corazón está atento diligentemente a algo que tiene que hacer. Nosotros decimos: tengo que estar en el trabajo a las 8 de la mañana. Si no somos diligentes, llegamos a las 9 o a las 10. Y eso va a traer consecuencias. O nos quitan dinero, o cuando viene a ver, nos botan del trabajo. Porque no somos diligentes. Ahora, la palabra de Dios dice que diligentemente le enseñemos a nuestros hijos esta palabra. Es decir, que no es una opción, sino que toda nuestra voluntad tiene que estar para enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Y dice, ¿dónde está? Aquí está. Dice: hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente la enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa. Mira, vas a enseñarle la palabra a tus hijos cuando estés en tu casa. ¿Cuántos de ustedes se sientan? No me respondan. ¿Cuántos de ustedes se sientan a hablar con sus hijos de la palabra? ¿Cuántos le dicen: aquí te traigo, hijo mío, ven, vamos a hablar de la palabra de Dios? Vamos a hablar lo que Él ha hecho. Vamos a hablar sus grandes maravillas. Vamos a hablarte del Dios que tiene poder, pero también del Dios que es santo, del Dios que hay que obedecerlo. Ese es un mandato bíblico. Diligentemente enséñale a ellos cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino. ¿Cuántos
¿Cuántos le hablan a sus hijos de Dios cuando están por el camino? Cuando están de viaje, cuando andan en el coche, cuando están en la combi. ¿Cuántos le hablan a sus hijos de la palabra? ¿O le dejan todo al maestro aquí? Cuando venga el domingo, que el maestro le enseñe. Y dice, cuando estés en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, altar familiar, antes de acostarte, ven para acá, vamos a orar. Vamos a hablar de la palabra. Cuando te levantes, antes de ir para la escuela, antes de hacer todo lo que tengas que hacer, hijo mío, ven, vamos a hablar. Este es un mandato. Aleluya. Dice, y las escribirás en los postes de tu casa. Mira, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pregunta, ¿cuántos tienen carteles de la Biblia en su casa? Pero la Biblia dice que hay que tenerla en la casa también. No es solamente en el corazón. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú lo tienes en tu casa, puede ser que un día esa sea la palabra que Dios utilice para hablarte. Cuando te levantes. Y tengo muchos testimonios de eso. Muchos testimonios de que se despertaron en la mañana cansados de las pruebas y de las luchas. Y cuando levantaron su vista, había un cartel que decía en la sala, no temas porque yo estoy contigo. Y ese fue el cartel que Dios utilizó para animarlo y para levantarlo. Y no solamente eso, sino que tus hijos, lejos de estar viendo cualquier cosa, están viendo la palabra de Dios por donde quiera en la casa. La palabra de Dios en el cuarto, en la puerta, en la sala, en la cocina. Y aunque tú no quieras, Él se la va a aprender. Tú ocúpate de poner el cartel y Dios se ocupa de hacer que el niño la mire y se la aprenda. ¿Quién lo dice? ¿Yo? No. Deuteronomio 5:6. Ahí lo dice. 5:6. Deuteronomio 6:5. La Biblia es un mandato y estas palabras que yo te mando hoy estarán primero en tu corazón y las repetirás ¿a quién? A tus hijos, estando en tu casa, estando en el camino, al acostarse y al levantarse, todo el tiempo. Y también la pegarás en las puertas de tu casa. En toda tu casa, pega la palabra. ¿Qué vivifica? ¿Un cuadro que compramos por ahí o la palabra de Dios? La palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo último del cuerpo. Esa es la palabra de Dios. Entonces es mejor tener la palabra de Dios pegada que no cualquier cuadro que compremos por ahí. No porque yo lo digo, porque la Biblia da una orden y dice diligentemente vas a hacer esto. Ahora, cuando no hacemos esto diligentemente, las consecuencias van a venir. Tranquilo. Cada vez que el hombre desobedeció a Dios en algo, las consecuencias vinieron. No es importante. Tranquilo. El tiempo hablará por sí solo. El tiempo es el mejor testigo. El tiempo revela qué hiciste bien o qué hiciste mal. El tiempo se encargará. ¿No lo enseñaste bien? Tiempo al tiempo. ¿No le diste importancia? Tiempo al tiempo. ¿No te importó instruirlo? Tiempo al tiempo. ¿No te reuniste con él en el altar familiar y le hablaste? Tiempo al tiempo. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. El que siembra uva no puede cosechar guayaba. El que siembra mango no puede cosechar sandía. Esa es la ley de la vida. Y Dios dijo, lo que tú siembres, lo vas a cosechar. Es decir, que es mejor sembrar para bien hoy, en obediencia a la palabra, para no tener que cosechar mañana lo que no queremos cosechar, porque un día no fuimos obedientes. ¡Aleluya!
por tu palabra, Señor, porque ella traerá un mejor futuro para nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Seguimos aquí. Cuando hay una casa que ora, que obedece a Dios y que cada día eleva un altar de intimidad a Dios, en este hogar habrá bendición, provisión, protección, y el vallado del Dios Altísimo, la protección del Rey de Reyes, guardará esta familia. Lo voy a repetir lento para que traduzcan ahí. Dice, cuando hay una casa, los traductores, dice, cuando hay una casa que ora, que obedece a Dios y que cada día eleva un altar de intimidad a Dios, en ese hogar habrá bendición, provisión, protección del Rey de Reyes. Y les di el ejemplo con Job, que no era cuento mío, como Dios protegió a Job. Y el diablo no pudo tocarlo porque había un vallado, había una protección de Dios en él. Léase el libro de Job. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en tiempo, son las 12 del día. Perfecto. No se me duerma, ya vamos a terminar ya. Es tan importante, aleluya, es tan importante la oración para Dios que nosotros estemos cada día en contacto con Él, que desde el Antiguo Testamento hasta el libro del Nuevo Testamento, Dios está ordenando esto, que se haga constantemente y no se descuide. Es tan importante la oración que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios está diciendo que no se descuide. Desde el comienzo hasta el final, no se descuide. ¿Cuántos dicen amén? Dice Éxodo 29:39. Estas ofrendas quemadas deberán presentarlas cada día. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento la manera de encontrarse con Dios, Éxodo 29:39. En el Antiguo Testamento la manera de encontrarse con Dios era a través del templo, de las ofrendas, de los sacrificios que se hacían, de elevar un altar a Dios. Esa era la manera en la que estaban en contacto con Dios y las oraciones que hacían diarias. Entonces Dios está hablando aquí, dice, estas ofrendas quemadas deberás presentarlas cada día, de generación en generación. Eso es a tus hijos, a tus hijos, a tus hijos. Ofrécelas en presencia del Señor a la entrada del tabernáculo. Mira qué importante es esto. Dice, tú vas a ofrecer la ofrenda, vas a elevar sacrificio a mí, vas a elevar altar a ti, pero te voy a decir qué va a pasar cuando hagas esto. Dice, ofrécelas en presencia del Señor en la entrada del tabernáculo. ¿Por qué en la entrada del tabernáculo? Porque allí habitaba Dios. En el tabernáculo, allí estaba Dios. Entonces ahí es donde el pueblo entraba en contacto con Dios. ¿Estamos ahí? Entonces dice, ofrécelas en presencia del Señor a la entrada del tabernáculo. Y dice, allí, aleluya, me encontraré contigo. Santo Dios, ¿quieres encontrarte con Dios? Acércate al tabernáculo. Si quieres ver su gloria, acércate a su presencia. ¿Quieres ver cielos abiertos? Entra en la intimidad. Porque dice que cuando tú entregues todas estas ofrendas, abras un altar, extiendas un altar a mí, allí, aleluya, me encontraré contigo y te hablaré. Santo Dios, me encontraré contigo y te hablaré. ¿Sabe qué está diciendo? Muévete tú primero. Actívate. Haz lo que te toca hacer a ti. Levanta tu oración. Levántala. Levántala. Y cuando tú la levantes y te acerques a mí, allí me encontraré contigo.
y te hablaré. Eso está en Éxodo 29, 39 al 43. Estoy leyendo otra versión, pero dice lo mismo. Dice: la importancia de orar cada día, cada madrugada o mañana. Oh, esto es importante. Poder orar temprano en la mañana. Esto es lo mejor que hay. Orar temprano en la mañana o en la madrugada. Le hablo de experiencia. El que ora de madrugada o temprano en la mañana tiene visitación del cielo. Tiene visitación del cielo. Por eso David decía: temprano te buscaré, de madrugada me acercaré a ti. Dice que Jesús muy temprano en la mañana se iba a orar. Pasaba la noche orando. Pero nosotros, no, cuando tenga tiempo, un poquito más de dormir, un poquito más de sueño. Y pasó el día, pasó esto, pasó esto. Cuando llegó la noche, no hay fuerzas para orar. Te quedas dormido. Y ahora yo lo siento porque como estoy trabajando, tengo que despertarme para ir al trabajo. Y me paso el día entero trabajando. Pero tempranito, el Señor me despierta. Y yo digo: hey, aquí estoy. Porque yo sé que si dejo pasar ese momento de oración, muy difícil lo retome en el día. Muy difícil. Por eso es antes de ir a trabajar: Señor, despiértame, o ponga su alarma. Tin, tin, bien alto, que se escuche fuerte. Bien alto. Tin, tin, tin. Señor, no tengo fuerza. Me levanto, voy al baño, me echo agua en la cara a despertar y me pongo de rodillas a orar. Eso anima a tu espíritu, fortalece a tu espíritu, te prepara para las cosas que vas a enfrentar durante el día. Oración, familia. Desde temprano, a los que trabajan, háganlo. No pierdan esto de vista. Antes de ir a trabajar, antes de pararse y tomar el celular o lavarse la boca, tírese de rodillas. Tírese de rodillas: Señor, aquí estoy. Toma mi vida. Toma mi día. Bendíceme. Haz lo que tengas que hacer. Toma al jefe de mi trabajo. Mira lo que me está haciendo. Mira al compañerito del trabajo. Cuánto me está criticando y me está haciendo. Es ahí donde se pelea la batalla, en oración. Señor, tómalo. Pelea mi batalla. El diablo me quiere sacar de quicio, pero yo entrego mi voluntad en tus manos. Dame un día de bendición. Y Dios trabaja. Y pasa el día, ¿tú sabes cómo? Sabroso. Como se dice. Como Dios manda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? En Levítico 6, 9 al 13, con esto termino, dice: el fuego no se apagará. Levíticos 6, 9 al 13. Y con esto voy a terminar. 6, 9 al 13. Le está dando una orden a los sacerdotes. Y les está diciendo: el fuego que hay en el altar de esa ofrenda no se puede apagar. No se puede apagar. Y le dice: cada día, cada mañana vas a ir allí a avivar ese fuego. Cada día. Y yo me pregunto: ¿estamos avivando el fuego? El fuego no se aviva un día sí y 3 días no. El fuego no se aviva los domingos cuando venimos a la iglesia. El fuego no se aviva en la adoración el primer domingo del mes. El fuego no se aviva cuando estamos orando a la hora de comer. El fuego se aviva cada día. En la mañana y antes de acostar. Dios le dio una orden y le dijo: en la mañana y en la tarde, al caer el sol, sacarás las cenizas
para que este fuego continúe. Lo avivarás. Dios le habla a una iglesia en Apocalipsis que servía a Dios como tú y como yo, que alababa a Dios como tú y como yo, que venía a los tiempos de mujeres como tú y como yo, que iba a los tiempos de hombres como tú y como yo, que venía a los tiempos de intercesión como tú y como yo, que profesaban ser cristianos como tú y como yo, que decían creer en Dios como tú y como yo. Si nosotros lo vemos, decimos, es una excelencia de cristiano. Si muere, este mismo día está en el reino. Pero Cristo le dijo, está muy bien todo lo que estás haciendo, pero tengo una cosa contra ti: que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Y ese primer amor, ¿qué es? Simplemente el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, ¿cómo se activa ese fuego del Espíritu Santo y ese primer amor? En la comunión. La comunión con Él. La comunión diaria. La oración diaria. La intimidad diaria hacen que ese fuego se mantenga. No por mucho hacer en la iglesia quiere decir que ames más a Dios. No por mucho servir con las mujeres quiere decir que tu fuego está prendido. No por mucho servir al Señor quiere decir que tú estás en el cielo con la llama prendida. No. La condición que va a decir que tu llama está encendida es si tu vida tiene un estilo de intimidad y de oración. Esa es la vida. Tú puedes decirme, yo hago de todo para el Señor, pero yo te digo, si tú no tienes intimidad para el Señor, lo que estás haciendo es por gusto. Porque a Dios no le importa tanto tus sacrificios como la intimidad que tengas con Él. ¿De qué le sirve a Dios que tú le sirvas a Él cuando no lo conoces? ¿De qué le sirve a Dios que tú le sirvas cada día al Señor cuando no escuchas su voz? Por eso muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre serví, en tu nombre hablé en lenguas, en tu nombre saqué demonios, en tu nombre hice sanidades, en tu nombre serví, en tu nombre ofrendé, en tu nombre ayuné, en tu nombre vine al tiempo de los domingos, en tu nombre vine a la intercesión, en tu nombre le di al pobre, en tu nombre le di comida a mi enemigo, en tu nombre hice, Señor, hice tantas cosas en tu nombre. Y Cristo solo le dirá, apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí. Y la palabra que Dios nos está dando esta mañana es para que cuando Él venga no tenga que decirnos, apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí. La palabra que nos está dando es para que nos avivemos, nos activemos y volvamos, aleluya, al primer amor. Porque, hijo mío, vuelve a mi presencia. Ese es el título que Dios me dio. Hijo mío, vuelve a mi presencia. El Señor conoce tus luchas, tus pruebas, tus dificultades. El Señor conoce cuánto sufres. Él lo sabe. Pero lo único que Él te pide es, hijo mío, ven a mi presencia. Ven a mi presencia. Iglesia, en la presencia del Señor se soluciona todas las cosas.
No hay nada que no se solucione en las rodillas. No hay guerra que no se gane de rodillas. No hay victoria que Dios no dé de rodillas. No hay ansiedad que Dios no quite de rodillas. No hay depresión que Dios no quite de rodillas. No hay tristeza que Dios no quite de rodillas. No hay diablo que no retroceda de rodillas. Hay una canción que dice: el poder del cristiano está en la oración. El que ora constante, fervientemente, vencerá en todo tiempo la tentación. Si tú oras constante con tu mente y tu corazón, Dios te dará la victoria. Es tiempo de despertar. Esta ha sido la oración que el Señor ha puesto en mi corazón por esta iglesia y la iglesia en el mundo desde hace más de 3 meses. Despierta nuestro espíritu. Despierta nuestro espíritu. Despierta nuestro espíritu. Despierta nuestro espíritu, porque está dormido. Y Dios viene por una iglesia que tenga su espíritu despierto. Despierto. Una iglesia que ame al Señor. Una iglesia que se deleite en el Señor. Dice la Biblia: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro? ¿El trabajo? ¿Los hijos? ¿El dinero? ¿Tus sueños? ¿Tu futuro? ¿Cuál es tu tesoro? A veces decimos: Señor, mi tesoro eres tú. Pero nuestros actos día a día demuestran que nuestro tesoro no es Dios. Donde esté tu tesoro, donde esté lo que más tú ames, allí estará también tu corazón. Si tu tesoro son las cosas terrenales, las cosas vanidosas, allí estará también todo tu ser. Pero si tu deseo es estar con Dios, es agradarle a Él, es rendirte delante de tu presencia, de su presencia, entonces tu corazón estará también con Él. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Nos humillamos delante de ti, Señor, en primer lugar pidiendo perdón. Perdónanos por haberte dejado. Perdónanos por olvidarnos de ti, Señor. Perdónanos por distraernos. Perdónanos por tener en poco nuestra comunión contigo. Perdónanos por olvidarnos del Dios que nos dio la vida. Por olvidarnos del Dios que nos limpió y nos santificó. Por olvidarnos del Dios que nos cambia y nos transforma. Perdónanos por olvidarnos de ti, Señor. Perdona a tu iglesia hoy y despierta nuestro espíritu para entrar una vez más a tu lugar secreto, a tu lugar de intimidad, a ese lugar donde somos solamente tú y yo, a ese lugar donde no hay nada que esconder, a ese lugar donde podemos entrar, Señor, libremente, a ese lugar donde no habrá nadie que nos acuse, a ese lugar donde podemos entrar con nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras caídas, Señor. Ayúdanos a entrar a ese lugar, porque en ese lugar recibiremos consolación y vida eterna. Solo en ese lugar. Despierta el corazón de tu iglesia, Padre. Despiértanos, Señor. Despiértanos, Señor.
Despiértanos, Señor. Despierta a cada espíritu que me está escuchando esta mañana. Le hablo a cada espíritu de parte del cielo, en la autoridad que el cielo me ha dado. Le hablo a cada espíritu que está aquí y me escucha en las redes. Y le digo en esta mañana: levántate de los muertos. Despiértate. Despiértate. Es tiempo de despertar. Es tiempo de sacudirte del polvo. Es tiempo de volver a la oración. Porque tu Padre te espera. Tu Padre te espera. Tu Padre te espera. Señor, acércanos a tu presencia y llénanos una vez más de ella. Llénanos una vez más de ella, Señor. Te lo pedimos. Toma esta casa y esta iglesia, y haz que al salir de aquí esta palabra no haya entrado por un oído y salido por el otro. No seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. Que al salir de aquí, Señor, salgamos con un deseo ferviente por tu presencia, con un hambre insaciable por tu presencia, y comencemos a ser constantes en la oración, para que así el fuego tuyo se avive en nuestra vida y caminemos cada día, Señor, en el primer amor. Yo vengo por una iglesia limpia, sin manchas, sin arrugas, que viva en el primer amor, que me ame en el primer amor, que yo sea su primer amor, que me busquen como su primer amor y que yo sea el tesoro de su corazón. Esa es la iglesia por la cual yo regreso, y esa es la iglesia, Señor, que queremos ser. Quita toda mancha, quita toda mancha, y aviva nuestro espíritu y elévanos hacia ti, Señor. Elévanos hacia ti, Señor. Tú eres nuestra vida. Eres tú nuestra salvación. Eres tú la fuente de nuestra alegría. Eres tú el gozo de nuestra alma. Despiértanos y te adoraremos. Despiértanos y correremos a ti. Despiértanos y nos deleitaremos en tu presencia. Despiértanos y seremos la iglesia que a ti te agrada. Que a ti te agrada, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.